Capítulo 1. ¿Qué es un terreno degradado? Causas y síntomas del colapso ecológico. La Tierra habla, pero muchas veces ya es demasiado tarde cuando la escuchamos. Un terreno degradado no es solo un suelo feo, seco o abandonado. Es la manifestación visible de un ecosistema que colapsó, que perdió sus ciclos naturales, su equilibrio y su capacidad de sostener vida. Un terreno degradado es un suelo que ha sido sobreexplotado, erosionado, compactado, envenenado o ignorado. Es tierra que ya no puede retener agua, que ya no da alimento, que no acoge insectos ni lombrices, ni hongos beneficiosos. Es una superficie silenciosa, muchas veces polvorienta o endurecida, incapaz de ofrecer refugio ni sostén a la biodiversidad. Pero, ¿cómo llegamos a eso? Hay muchas causas, pero todas se relacionan con un mismo error: romper el ciclo natural de regeneración del suelo. Esto ocurre cuando se tala el bosque o se quita la vegetación sin reponer nada. Se ara la tierra una y otra vez, dejando el suelo expuesto al viento y la lluvia. Se aplican fertilizantes químicos, herbicidas y pesticidas que matan la vida microscópica del suelo. Se sobrepastorean animales sin permitir la recuperación de las plantas. O simplemente se abandona la tierra por años sin cuidado ni observación. Y así el terreno se vuelve más y más pobre. Lo que antes era un suelo fértil, negro, lleno de microorganismos, se convierte en una costra dura, sin olor a vida, sin retención de agua, sin nada que sostenga las raíces. Es un terreno que, si llueve, no absorbe, si hace sol, se quema, y si plantas algo, no crece o se enferma. Los síntomas son claros: agrietamiento profundo del suelo, erosión visible, pérdida de capas superficiales, ausencia de lombrices o insectos beneficiosos, polvo seco o tierra compactada como cemento, invasión de especies no deseadas o agresivas como pasto quicuyo, zarzas o malezas oportunistas, escurrimiento de agua sin absorción, pérdida total de biodiversidad, ni mariposas, ni aves, ni setas. Pero esto no es el final. Todo terreno degradado puede ser sanado. En permacultura entendemos la degradación como una señal de desequilibrio, y en vez de luchar contra la tierra, aprendemos a leerla, comprenderla y restaurarla con ella, no en su contra. Este es el primer paso: reconocer el daño, porque solo cuando lo vemos con claridad podemos comenzar a actuar. Este capítulo es una invitación a mirar tu suelo, tu terreno, tu patio, con nuevos ojos. A hacerte preguntas fundamentales: ¿dónde se acumula el agua? ¿Dónde desaparece la vida? ¿Dónde se calienta o enfría el suelo? ¿Dónde no crece nada o solo crece lo que no quieres? La tierra nos da señales todo el tiempo, y si aprendemos a verlas, podemos devolverle la vida, porque ningún terreno está perdido para siempre. Solo necesita tiempo, diseño y, sobre todo, una nueva forma de mirar. Capítulo 2. Diagnóstico inicial. Observar, medir y entender el daño. Antes de actuar hay que observar. Uno de los errores más comunes que se cometen al intentar regenerar un terreno degradado es empezar a trabajar sin entender realmente lo que está pasando. En permacultura, la regla de oro es clara: primero observar, después intervenir, porque el suelo habla, el viento habla, el agua grita, pero solo si aprendemos a escuchar. Este capítulo es el más importante del proceso, porque aquí, sin usar máquinas ni herramientas complejas, vas a descubrir cómo hacer un diagnóstico profundo del estado de tu terreno usando solo tus ojos, tus manos, tu intuición y un poco de paciencia. 1. Camina el terreno completo. Tómate un día entero. Sí, un día completo si puedes. Camina lentamente, sin distracciones, sin audífonos, sin celular. Observa. ¿Dónde se acumula el agua cuando llueve? ¿Dónde el suelo está más seco o más húmedo? ¿Dónde crecen las plantas espontáneamente? ¿Y dónde no crece nada? ¿Dónde hay signos de vida? Insectos, lombrices, pájaros, setas, nidos. ¿Dónde ves erosión, grietas, cárcavas, escurrimientos? ¿Dónde hay basura, escombros, metales enterrados, cenizas? ¿Dónde pega más el sol? ¿Dónde hay sombra? Haz anotaciones, o mejor aún, dibuja un mapa a mano. Marca pendientes, zonas altas, zonas húmedas, zonas secas. Este mapa será tu tesoro. Tú, analiza el suelo con tus sentidos. Toma una pala o simplemente tus manos. Cava unos 20 a 30 centímetros de profundidad en varios puntos del terreno. Observa y huele. ¿Tiene olor a bosque? Eso es bueno. ¿Huele a podrido o a químico? ¿Hay daño? ¿Tiene color oscuro y textura esponjosa? Buen signo. ¿Está apelmazado, duro, con piedras, arcilla o arena suelta? ¿Hay raíces vivas? ¿Lombrices? ¿Hongos? Haz la prueba del tarro.
Toma un puñado de tierra y ponlo en un frasco con agua. Agítalo y deja que decante. Observarás capas de arena, limo y arcilla. Esto te dice la estructura física del suelo. 3. Busca microclimas y patrones invisibles. Aunque todo parezca seco o muerto, siempre hay zonas donde la vida resiste. Un rincón con musgo, una pequeña sombra donde aún hay humedad, un agujero donde brotan bichos. Esas zonas son puntos de partida. También observa el patrón de escurrimiento del agua cuando llueve. ¿Baja con fuerza desde una ladera? ¿Se lleva tierra? ¿Se acumula en un charco estancado? El agua revela las heridas del terreno. 4. Usa herramientas simples de medición. No necesitas tecnología de punta. Puedes usar una brújula o app para saber la orientación solar, una manguera con agua o nivel de albañil para ver pendientes, cuerdas o estacas para marcar curvas de nivel, una cinta métrica para medir zonas planas o zonas en desnivel, un cuaderno para registrar cada cosa con dibujos y palabras. Incluso si tu terreno es pequeño, estos datos te permitirán diseñar soluciones específicas, no generales. 5. Interpreta lo que ves como un médico del paisaje. Tú no vas a trabajar contra el terreno, vas a trabajar con él. Por eso, cada grieta, cada mancha de maleza, cada zona encharcada es un síntoma. Como un médico, debes aprender a leer los síntomas para entender las causas profundas. Si el agua no entra, el suelo está compactado. Si hay malezas espinosas, el suelo está desequilibrado. Si todo es plano y duro, tal vez fue arrasado por máquinas. Si hay insectos agresivos y pocas aves, falta biodiversidad. Este diagnóstico inicial no es algo que haces una sola vez, es una práctica constante. Cuanto más tiempo pases observando el terreno, más detalles verás. Lo que parecía muerte puede tener zonas de esperanza. Lo que parecía sano puede estar colapsando por dentro. Conclusión: observar no es perder el tiempo. Observar es entender dónde está la herida, cómo se produjo y cómo comenzar a sanarla. No necesitas ser agrónomo, ni biólogo, ni tener títulos. Solo necesitas aprender a mirar con respeto, con paciencia y con amor por la tierra. Este capítulo te da una brújula. Los siguientes te darán las herramientas. Pero nunca olvides, la tierra ya sabe lo que necesita. Tu trabajo es escucharla antes de intervenir. Capítulo 3. La primera intervención. Cómo detener la erosión y el agotamiento. Una vez que observaste y comprendiste tu terreno, llega el momento de actuar. Pero no se trata de sembrar ni construir aún. La primera intervención en un terreno degradado no es plantar, sino detener el daño activo. Imagínalo así. Si ves una herida abierta en el cuerpo, ¿qué haces primero? ¿Ponerle maquillaje? No. Primero hay que detener el sangrado. Con la tierra pasa igual. Y en este caso, el sangrado se llama erosión. ¿Qué es la erosión y por qué es tan peligrosa? La erosión es cuando el suelo fértil, esa capa delgada que da vida, es arrastrada por el viento o por el agua. Ese suelo, que tardó siglos en formarse, puede desaparecer en minutos si está desprotegido. Una vez que la capa fértil se va, todo lo demás colapsa. El agua no se infiltra, las raíces no agarran, la microbiología muere. Y cada lluvia, en lugar de nutrir, destruye más. Por eso, la primera acción urgente en todo proceso de regeneración es detener esa fuga de vida. Acciones clave para detener la erosión y el agotamiento del suelo. 1. Detén el agua. Retener antes que drenar. El agua es sagrada, pero mal gestionada se convierte en destructora. Tu misión no es evacuarla, sino ralentizarla y hacer que se infiltre en el suelo. Aquí van las técnicas más efectivas. Zanjas de infiltración. Surcos horizontales siguiendo las curvas de nivel. Estas zanjas detienen el agua que baja con fuerza y la infiltran lentamente. Mini terrazas en laderas. Crean pequeños escalones para que el agua no corra. Ollas de captación. Agujeros profundos rellenos con materia orgánica para absorber agua y nutrir la tierra. Canales vegetales. Zanjas llenas de ramas, piedras y plantas para frenar el escurrimiento. Donde el agua baja con furia, tú pones frenos naturales. Así el suelo se hidrata y no se arrastra. Tú, cubre el suelo expuesto, la piel de la tierra. Un suelo desnudo es un suelo condenado. Así como nuestra piel nos protege, la tierra necesita cobertura vegetal constante. ¿Cómo lograrlo? Usa mulch, hojas secas, ramas, cartones, pasto seco. Cubre todo lo que esté expuesto, incluso zonas donde aún no siembras. Aplica materia orgánica en descomposición para alimentar la microbiología. Planta coberturas vivas, como tréboles, habas, mostaza, alfalfa o centeno, para proteger y mejorar el suelo al mismo tiempo. Con cada cobertura, evitas que el sol queme el suelo, que el agua lo erosione y que el viento lo arrastre. Además, activas el ciclo de vida del suelo: humedad, sombra, microbios, hongos, raíces.
3. Estabiliza zonas críticas con plantas pioneras. Las zonas más degradadas deben ser colonizadas por especies resistentes, que no necesitan suelos fértiles para crecer. Estas plantas pioneras abren el camino para el resto de la vida. Busca especies como vetiver, tagasaste, crotalaria, acacia, aliso, cardo mariano, girasol silvestre, tréboles, mostaza. En climas secos, amaranto silvestre, mezquite, zapallo, batata. En laderas, gramíneas de raíz profunda como pasto vetiver. Estas plantas cumplen varias funciones. Detienen la erosión con sus raíces, proveen sombra al suelo, atraen insectos y polinizadores, aumentan materia orgánica al morir, preparan el suelo para las especies más delicadas. 4. Construcción de bordes y estructuras naturales. A veces, el daño es tan intenso que hace falta intervenir físicamente con estructuras simples. Bordes de contención con piedras, troncos o sacos. Bermas para desviar o frenar el agua, cercos vivos o naturales que protejan zonas nuevas, refuerzos con palets reciclados o ramas trenzadas en cárcavas o zanjas. Estas acciones no solo protegen, canalizan el agua, estabilizan el suelo y crean microclimas nuevos. Consejo clave: no intentes arreglar todo de una vez. Elige una zona crítica, detén la erosión allí, luego pasa a otra. Pequeñas victorias sostenidas son mejores que grandes esfuerzos sin continuidad. Conclusión: este capítulo marca el momento en que dejas de ser observador y te conviertes en guardián de la tierra. Tu primera intervención no es plantar flores, es detener la hemorragia del paisaje, es darle a la tierra un respiro. Un suelo cubierto, hidratado y protegido comienza a sanar por sí mismo. Y eso es el verdadero poder de la permacultura, dejar que la naturaleza haga el trabajo, pero con tu ayuda inicial. Capítulo 4. Suelo vivo, la base de todo sistema sustentable. Todo comienza debajo de nuestros pies. El suelo no es solo tierra, es un organismo vivo, y si está muerto, nada puede prosperar. En permacultura aprendemos algo esencial. El suelo no es un recurso, es un ser vivo. Y un suelo sano es la base de cualquier ecosistema, de cualquier huerto, bosque comestible o comunidad autosuficiente. ¿Qué es un suelo vivo? Un suelo vivo es mucho más que arcilla, arena o materia orgánica. Un puñado de suelo fértil contiene más seres vivos que personas hay en el planeta. Ahí abajo habitan lombrices que excavan túneles y airean la tierra, bacterias que transforman nutrientes en formas disponibles para las plantas, hongos micorrízicos que conectan raíces entre sí en una red de cooperación, protozoos, nematodos, escarabajos, larvas y millones de microorganismos invisibles que sostienen toda la vida vegetal y animal. Cuando el suelo está vivo, esponjoso, cubierto y bien nutrido, todo florece. ¿Qué mata al suelo? El suelo puede morir, y de hecho, en gran parte del mundo ya está muerto. Eso ocurre cuando se rompe el equilibrio. Labranza intensiva que destruye los canales naturales de aire y agua, pesticidas que eliminan insectos benéficos y hongos aliados, fertilizantes sintéticos que interrumpen la simbiosis natural, compactación por maquinaria o pastoreo sin rotación, exposición constante al sol, sin sombra ni cobertura, monocultivos que empobrecen y agotan los nutrientes. Y el resultado es un suelo estéril, duro, inerte, sin aroma, sin vida, un desierto disfrazado de campo. ¿Cómo regenerar un suelo muerto? Aquí empieza el verdadero trabajo del permacultor, y no se trata de mejorar la tierra, se trata de revivirla. Estos son los pasos clave. 1. No remover, no arar. Cada vez que remueves el suelo con una pala o un tractor, interrumpes sus capas naturales. Mejor usa el método de no labranza. Siembra directo en el mulch, haz bancales profundos pero sin voltear corta en vez de arrancar. 1. Alimenta al suelo, no a las plantas. Usa materia orgánica diversa. Compost bien hecho, estiércol fermentado, restos de cocina, hojas secas, acerrín, cenizas, cáscaras de compost o de estiércol, biofertilizantes líquidos. Cada cosa que cae sobre el suelo se convierte en alimento para los microbios, y ellos, a su vez, alimentan a las plantas. Así funciona el ciclo real. 1. Fomenta la vida subterránea. Aplica micorrizas, microorganismos nativos o compost con vida. Introduce lombrices rojas californianas o protege las que ya hay. Evita el uso de químicos, incluso si son orgánicos. Si matan, interrumpen. 2. Mantén la cobertura permanente. Usa mulch todo el año. Nunca dejes la tierra desnuda. Jamás, porque el sol, el viento y la lluvia directa matan el suelo más rápido de lo que imaginas. Con cobertura, creas un microclima perfecto, humedad constante, protección ante la erosión, aislamiento térmico, hábitat para insectos y hongos benéficos. 1. Permite que el tiempo y la naturaleza trabajen contigo.
No esperes resultados en días. Un suelo muerto puede tardar meses o años en recuperar su fertilidad real, pero cada acción consciente acelera ese proceso. Compost, cobertura, diversidad, descanso. Y lo más mágico ocurre cuando dejas de intervenir demasiado. El suelo sano se nota. Tiene olor dulce, como a bosque húmedo. Es oscuro, suelto y esponjoso. Se puede cavar con la mano. Tiene raíces, hongos, insectos, y cuando llueve, no se inunda ni se agrieta. Absorbe, retiene, nutre. Este es el tipo de suelo que sostiene un paraíso comestible, un lugar donde los árboles crecen fuertes, donde las plantas se defienden solas, donde el agua fluye con equilibrio, y donde la vida sube desde lo profundo. Conclusión: sanar el suelo es sanar todo lo demás. Un suelo vivo sostiene la biodiversidad, el agua, el aire limpio y el alimento verdadero. Por eso, en permacultura decimos, cuida el suelo y el suelo cuidará de ti. Este capítulo es un homenaje a lo invisible, a ese mundo bajo tierra que sostiene el mundo sobre la tierra. Capítulo 5. Agua, captación, almacenamiento y uso inteligente. Imagina una tierra sin agua, estéril, seca, muerta. Ahora imagina un sistema donde cada gota cuenta, donde la lluvia se convierte en un tesoro y el agua fluye como sangre viva por las venas del ecosistema. Eso es la permacultura. En la naturaleza, el agua no se desperdicia, se filtra, se infiltra, se absorbe. El bosque no tiene grifos y sin embargo nunca tiene sed. En permacultura, el primer paso no es sembrar ni construir, es observar cómo se mueve el agua. 1. La lluvia no se pierde, se infiltra o se roba. Cada vez que llueve, hay 3 destinos posibles para el agua: infiltración, ideal; escurrimiento superficial, pérdida; evaporación, desperdicio. La permacultura busca que la mayor parte se infiltre en el suelo, alimentando acuíferos, raíces y micelio. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando el diseño del paisaje. Obras que retienen agua en el terreno. La tierra puede ser una esponja. Si la dejamos, zanjas de infiltración, swales, canales que captan agua en pendientes, biorretenciones, depresiones vegetadas que retienen el agua de lluvias fuertes, bancales con curvas de nivel impiden que el agua corra y erosione, lagunas, estanques, humedales retienen agua, recargan el suelo y dan hábitat. Cada obra, pequeña o grande, tiene un propósito: hacer que el agua camine lento, que se quede, que penetre, que riegue. 3. Captación de agua de lluvia. Techos inteligentes. Un techo puede ser más que sombra. Puede ser una fábrica de agua potable. Con canaletas limpias, filtros caseros y estanques oscuros o cubiertos, podemos recolectar miles de litros al año. Y no se necesita un sistema caro. Una casa pequeña puede recolectar 20.000 litros anuales en climas lluviosos. El agua de lluvia bien almacenada es limpia, sin cloro, sin químicos. 4. Riego eficiente. Gota a gota, vida por vida, el riego tradicional malgasta. La permacultura apunta a la precisión. Riego por goteo profundo, ollas de barro enterradas, ollas de riego, mulch y cobertura para evitar evaporación. Plantas adaptadas al microclima. Agrupar cultivos por necesidad hídrica. El suelo bien cubierto mantiene su humedad. Las raíces no luchan, solo beben. 5. Reutilizar el agua sin contaminar. Aguas grises y biofiltros. No toda el agua usada es agua perdida. Con un sistema de aguas grises, podemos reutilizar el agua del lavamanos o ducha para regar árboles o jardines. ¿Cómo? Con filtros de grava, carbón y plantas. Con jardines de infiltración o humedales construidos. Nada de químicos agresivos. Con jabón biodegradable, el agua sirve 2 veces. Limpia el cuerpo y luego riega el huerto. 6. El ciclo del agua empieza en el suelo. Lo más importante no es la cisterna ni el tanque. Es el suelo sano, cubierto, lleno de raíces y vida. Allí el agua no corre, se queda. Allí la sequía tarda más en llegar. Allí el ecosistema se autorregula. Un suelo vivo es una bodega de agua. Una capa de mulch es una sombrilla para cada gota. 7. Agua en movimiento, equal-sign sistema en equilibrio. El agua no solo riega, transporta nutrientes, enfría el ambiente, crea hábitats. Y cuando fluye bien, todo el ecosistema responde. En permacultura no se trata solo de recolectar agua. Se trata de diseñar un paisaje que la honre, que la use con respeto y sabiduría. 8. Conclusión. El agua es vida, pero solo si sabemos conservarla, cada gota cuenta. Cada pendiente puede cambiar el destino de una parcela, y cada persona que aprende a captarla es parte de la solución. El futuro será seco para muchos, pero será fértil para quienes aprendan a guardar el agua en la tierra.
Capítulo 6. Plantas y árboles. Los arquitectos vivos del ecosistema. Las plantas no son solo decorativas o alimento, son las estructuras vivas que crean, sostienen y regeneran el paisaje. En permacultura, los árboles y plantas son nuestros aliados más poderosos para transformar un terreno degradado en un paraíso sustentable. 1. El rol fundamental de las plantas. Las plantas fijan el suelo con sus raíces, evitando erosión. Retienen agua y ayudan a infiltrarla. Crean sombra que protege el suelo y regula la temperatura. Generan materia orgánica al caer sus hojas y ramas. Proveen hábitat para insectos, aves y microorganismos. Atraen polinizadores y mejoran la biodiversidad. Cada especie tiene un papel único y vital. Tú. Plantas pioneras y plantas de sucesión. En terrenos degradados, las primeras plantas que aparecen se llaman pioneras. Son resistentes, crecen rápido y preparan el terreno para las siguientes especies. Después, llegan las plantas de sucesión, que son más exigentes y sostienen el ecosistema estable. Un buen diseño permacultural respeta estas etapas naturales para no forzar el terreno. 3. La importancia de la diversidad. No existe un ecosistema saludable con una sola planta o árbol. La clave está en la diversidad, en crear asociaciones de plantas que se apoyan mutuamente. Plantas fijadoras de nitrógeno que enriquecen el suelo, plantas que repelen plagas, plantas que atraen polinizadores, plantas con raíces profundas que traen nutrientes desde abajo. El diseño debe contemplar estas relaciones. 4. Diseño de sistemas agroforestales. Los sistemas agroforestales combinan árboles con cultivos y pasturas para maximizar la productividad y resiliencia. Se aprovecha el espacio vertical y horizontal, creando microclimas y ciclos cerrados. El resultado es un paisaje que alimenta y protege a la vez. 5. Plantas medicinales y comestibles. Además de los beneficios ecológicos, las plantas ofrecen salud y alimento. En permacultura, se integran plantas medicinales y comestibles que pueden usarse para autocuidado y economía local. 6. Conclusión. Las plantas son los arquitectos vivos que construyen el suelo, el agua, el aire y la vida. Entender sus roles, ciclos y relaciones es clave para diseñar un sistema que dure generaciones. Capítulo 7. Manejo de animales en permacultura. Aliados para la regeneración. En permacultura, los animales no son solo fuentes de alimento o trabajo, son parte esencial del ecosistema vivo que queremos crear. Bien manejados, los animales pueden ayudar a sanar el suelo, controlar plagas, fertilizar naturalmente y mantener el equilibrio. 1. Los animales como ingenieros del suelo, gallinas, ovejas, vacas y otros animales pastan, escarban y depositan estiércol. Estas acciones airean el suelo, distribuyen materia orgánica, controlan malezas y plagas, pero deben manejarse con rotación para evitar sobrepastoreo y degradación. 2. Polinizadores. Clave para la producción y biodiversidad. Abejas, mariposas y otros insectos polinizan flores y cultivos. Sin ellos, la mayoría de los alimentos no crecerían. Fomentar su hábitat es fundamental en cualquier diseño permacultural. 3. Control biológico natural. Animales como patos, gallinas o peces comen insectos dañinos. Integrar estas especies reduce la necesidad de pesticidas. 4. Producción sostenible y ética. Los animales deben tener espacio, alimento y cuidados adecuados. Un manejo respetuoso asegura salud, productividad y bienestar. 5. Conclusión. Incorporar animales de forma consciente fortalece el ciclo de vida. Son aliados vivos que amplifican la resiliencia del sistema. ¿Quieres ahora que te prepare las 40 fotos para este capítulo 7 o prefieres avanzar con otro tema? Capítulo 8. Compostaje. El oro negro de la permacultura. El compostaje es uno de los procesos más poderosos y transformadores que podemos implementar. Convierte los residuos orgánicos en un tesoro para el suelo, un alimento vivo que revitaliza la tierra y cierra el ciclo natural. 1. ¿Qué es el compostaje? Es la descomposición controlada de materia orgánica, restos de plantas, alimentos, estiércol, mediante la acción de microorganismos, lombrices y hongos. El resultado, un material oscuro, esponjoso, rico en nutrientes y vida. 2. Beneficios del compost. Mejora la estructura del suelo, haciendo que sea más poroso y retenedor de agua. Aumenta la actividad biológica y la fertilidad natural. Reduce la necesidad de fertilizantes químicos. Recicla residuos que de otro modo serían basura. Ayuda a capturar carbono y mitigar el cambio climático. 3. Tipos de compostaje.
Compostaje en pilas, ideal para jardines grandes o fincas. Compostaje en lombricomposteras, lombrices que transforman los desechos muy rápido. Compostaje bokashi, fermentación anaeróbica, rápido y con poco olor. Compostaje doméstico, para espacios pequeños con cubos o cajas Four. El equilibrio en el compost. Para que el compost funcione bien, se debe mantener el balance entre materiales ricos en nitrógeno, verdes, restos frescos, césped, frutas, restos de cocina, materiales ricos en carbono, marrones, hojas secas, ramas pequeñas, paja, cartón oxígeno. Darle vuelta regularmente para airear humedad adecuada, como una esponja exprimida 5. El papel de los organismos bacterias y hongos descomponen la materia lombrices, y otros detritívoros la fragmentan y airean insectos, y otros pequeños animales ayudan al proceso 6. Tiempo y cuidados. El compost puede tardar desde semanas hasta meses, dependiendo del método y condiciones. Es fundamental mantener la temperatura, humedad y aireación. 7. Conclusión. El compostaje es más que técnica. Es una filosofía de respeto por la vida y el ciclo natural. Transformar basura en vida, cerrar ciclos, nutrir la tierra de forma natural. Capítulo 9. Diseño de permacultura. Principios y planificación. El diseño es el corazón de la permacultura. No se trata solo de plantar o construir, sino de pensar en cómo todo está conectado para crear sistemas resilientes, eficientes y sostenibles. 1. Principios básicos del diseño. Observa e interactúa con el entorno. Captura y almacena energía. Obtén un rendimiento visible. Aplica la autorregulación y acepta retroalimentación. Usa y valora los recursos renovables. Produce sin desperdicios. Diseña desde patrones a detalles. Integra en lugar de segregar. Usa soluciones pequeñas y lentas. Usa y valora la diversidad. Usa los bordes y valora lo marginal. Responde creativamente al cambio. Estos principios guían cada acción y decisión. 2. Observación como punto de partida. Antes de plantar o construir, debemos observar los patrones del sol, viento, agua y sombra, la flora y fauna local, el comportamiento del suelo y microclimas, las relaciones sociales y culturales. Observar sin intervenir es aprender a entender el lugar. 3. Zonificación y sectores. El diseño se organiza en zonas según la frecuencia de uso. Zona 0. Casa y núcleo humano. Zona 1. Cultivos y elementos que requieren atención diaria. Zona 2. Cultivos menos frecuentes y animales pequeños. Zona 3. Cultivos extensivos y pasturas. Zona 4. Bosques gestionados. Zona 5. Naturaleza salvaje, sin intervención humana. Los sectores son fuerzas externas. Viento, sol, ruido, vistas, acceso. 4. Diseño en capas y sistemas. Cada elemento cumple varias funciones y se relaciona con otros. Plantas que atraen polinizadores y fijan nitrógeno a animales que fertilizan y controlan plagas. Sistemas de agua que retienen y distribuyen el recurso. Caminos que conectan sin erosionar. Un buen diseño es un tejido vivo donde nada sobra ni falta. 5. Participación comunitaria. El diseño permacultural es social además de ecológico. Involucra a quienes viven y trabajan el territorio, integrando saberes ancestrales y modernos. 6. Conclusión. El diseño es la brújula que orienta la acción consciente. Sin diseño no hay sostenibilidad. Permacultura es pensar en sistemas, relaciones y ciclos que nos sostienen a todos. Capítulo 10. Mulch y cobertura del suelo. Proteger, nutrir y regenerar la tierra. Introducción. La tierra, nuestro tesoro vivo. La tierra es el cimiento de toda vida sobre el planeta. Pero no cualquier tierra. La tierra viva, aquella que respira, que alberga millones de organismos invisibles, que sostiene raíces, que captura agua y nutrientes para alimentar plantas y animales. En permacultura, entendemos que cuidar el suelo es cuidar la vida misma. Y para hacerlo, una de las herramientas más simples pero también poderosas es el mulch o cobertura orgánica del suelo. ¿Qué es el mulch? Mulch es una capa de material orgánico, y a veces inorgánico, que se coloca sobre la superficie del suelo con múltiples propósitos. Pero en permacultura, cuando hablamos de mulch, nos referimos principalmente a materiales orgánicos que se descomponen, alimentando y protegiendo al suelo. Estos materiales pueden ser hojas secas de árboles y arbustos, ramas y cortezas trituradas o picadas, paja de cereales o leguminosas, recortes de césped sin químicos, compost maduro en capa fina, material vegetal de poda o restos de cosechas, cáscaras de frutos secos, astillas, serrín, en cantidades controladas,
Además, existe el concepto de mulch vivo, que son plantas cubresuelos o tapizantes que mantienen la tierra cubierta y protegida mientras crecen. Los múltiples beneficios del mulch: conservación de humedad. La capa de mulch actúa como una manta sobre la tierra, disminuyendo la evaporación de agua. Esto significa que el suelo mantiene su humedad durante más tiempo, haciendo que las plantas tengan acceso constante al agua, especialmente en climas secos o estaciones sin lluvia. Protección contra erosión. El viento y la lluvia son fuerzas que pueden desgastar y llevarse las capas fértiles del suelo. El mulch amortigua el impacto directo de las gotas de lluvia y disminuye la velocidad del viento en la superficie, evitando que la tierra se erosione y se pierda. Control de malezas. Al cubrir la tierra, el mulch bloquea la luz solar que necesitan muchas semillas de malezas para germinar. Esto reduce la competencia por nutrientes y espacio para los cultivos deseados, disminuyendo la necesidad de desmalezar manualmente o usar herbicidas. Mejora de la estructura del suelo. A medida que el mulch se descompone, aporta materia orgánica al suelo. Esta materia orgánica mejora la estructura del suelo, haciéndolo más poroso, aireado y capaz de retener agua y nutrientes. Aumento de la actividad biológica. El mulch es alimento para lombrices, hongos, bacterias e insectos beneficiosos. Estos organismos descomponen el material, liberan nutrientes y mejoran la salud del suelo, creando un ecosistema activo y autosuficiente. Regulación de temperatura. Durante el día, el mulch protege las raíces del calor excesivo, evitando que el suelo se sobrecaliente. Por la noche, ayuda a conservar el calor, evitando cambios bruscos que puedan dañar las raíces o afectar microorganismos. Fomento de la biodiversidad. Al crear un ambiente protegido y nutrido, el mulch favorece la presencia de una gran variedad de organismos que contribuyen al equilibrio ecológico del lugar. Tipos de mulch y sus usos específicos. Mulch vegetal. Hojas, paja, hierba cortada. Es el más común, económico y fácil de obtener. Se descompone rápidamente, alimentando rápidamente el suelo. Ideal para huertos y jardines. Mulch de madera. Astillas, corteza triturada. Se descompone más lentamente, por lo que se usa en caminos, bases de árboles y plantas perennes donde se quiere protección duradera. Mulch de compost. Capa delgada de compost maduro usado como cobertura. Aporta nutrientes de inmediato y favorece microorganismos. Mulch vivo. Plantas de cobertura como trébol, alfalfa o cubresuelos que protegen el suelo mientras crecen. Es ideal para terrenos en recuperación o para evitar compactación. ¿Cómo aplicar mulch correctamente? La aplicación correcta del mulch es fundamental para aprovechar sus beneficios y evitar problemas. Espesor. Se recomienda una capa de entre 5 a 15 centímetros. Menos puede ser insuficiente para proteger y más puede asfixiar la tierra o retener humedad excesiva. Distancia al tallo. El mulch no debe tocar directamente el tallo o base de las plantas para evitar enfermedades fúngicas o pudriciones. Material local y natural. Es preferible usar materiales que provengan del entorno para evitar introducir contaminantes o especies invasoras. Renovación. La capa de mulch debe renovarse regularmente, ya que se descompone y se consume, manteniendo así su función protectora y nutritiva. El mulch como hábitat vivo y ecosistema. Lejos de ser un simple cobertor, el mulch es un ecosistema en sí mismo. En sus capas se encuentran lombrices que airean el suelo, insectos que descomponen la materia, hongos que forman simbiosis con raíces y bacterias que fijan nutrientes. Esta actividad biológica activa es la que transforma la materia orgánica muerta en humus vivo, la base de la fertilidad natural. Además, esta capa protege a la microfauna del suelo de los depredadores y del clima extremo. Impacto ambiental y ahorro de agua. La aplicación de mulch es una estrategia clave en la lucha contra la desertificación y el cambio climático. Ahorro de agua. Al reducir la evaporación, disminuye la necesidad de riego, un recurso que en muchas zonas es escaso y costoso. Captura de carbono. El aumento de materia orgánica en el suelo retiene carbono atmosférico, contribuyendo a mitigar el calentamiento global. Reducción de erosión. Protege el suelo fértil y evita que los nutrientes se pierdan en las corrientes de agua. Casos prácticos y ejemplos. En huertos urbanos, cubrir el suelo con hojas y paja entre hortalizas ha demostrado reducir el consumo de agua a la mitad y aumentar la productividad. En plantaciones de árboles frutales, el mulch de astillas ayuda a reducir malezas y mejorar la calidad del suelo a largo plazo. En fincas con clima seco, el mulch vivo con leguminosas tapizantes protege la tierra durante la estación seca, evitando la compactación.
Problemas comunes y cómo evitarlos. Mulch demasiado grueso o compactado puede impedir la entrada de aire y causar pudrición. Mulch en contacto directo con tallos favorece enfermedades. Uso de materiales contaminados o plásticos puede dañar el suelo y la vida microbiana. Mulch que atrae plagas. Ciertos materiales pueden atraer roedores o insectos no deseados si no se manejan adecuadamente. Mulch y diseño permacultural. El mulch es una herramienta básica en cualquier diseño permacultural exitoso. Se usa para crear senderos vivos y caminos que no se erosionan, proteger cultivos sensibles al calor o frío, integrar con sistemas de riego eficiente, fomentar biodiversidad y crear microhábitats, facilitar la transición de suelos degradados a suelos vivos. Conclusión: el mulch, el manto de la vida bajo nuestros pies. Cuidar el suelo con mulch es cuidar la vida que sostiene cada planta, animal y persona. Es un acto sencillo pero profundo, que transforma la tierra muerta en un jardín fértil y resiliente. En permacultura, cubrir la tierra es proteger el futuro. Es un compromiso con el planeta y con las generaciones que vienen. Capítulo 11. Agua en permacultura. Captación, gestión y uso eficiente para un sistema sostenible. Introducción. El agua como piedra angular de la vida. El agua es el recurso más vital para todos los seres vivos en la tierra. Sin agua, no hay vida. En permacultura, el manejo del agua no se limita a simplemente usarla para regar plantas o para consumo humano. Es una ciencia y un arte que busca captar, conservar, reutilizar y gestionar el agua de forma inteligente y en armonía con la naturaleza. Un sistema permacultural exitoso entiende el ciclo completo del agua, desde la lluvia que cae, pasando por la infiltración en el suelo, hasta su uso final y reciclaje, garantizando que este recurso escaso y valioso no se desperdicie ni contamine. 1. Captación de agua de lluvia, la base para la autonomía hídrica. Captar agua de lluvia significa aprovechar un recurso natural que, de otro modo, se perdería como escorrentía superficial o evaporación. Para ello existen varias técnicas y estructuras clave. Techos y canaletas. Los techos de las viviendas o construcciones pueden ser diseñados o adaptados con sistemas de canaletas que recolectan el agua de lluvia y la conducen hacia depósitos, cisternas o tanques de almacenamiento. Es importante asegurarse que los materiales usados sean no tóxicos y se mantengan limpios para evitar contaminaciones. Tanques y cisternas. Estos depósitos deben estar bien sellados para evitar la proliferación de mosquitos u otros insectos y ubicados estratégicamente para facilitar su uso. El volumen debe calcularse según la precipitación media anual y el consumo esperado. Zanjas de infiltración o swales. Son excavaciones largas y poco profundas que se sitúan a nivel en la pendiente del terreno para capturar y ralentizar el agua, permitiendo que ésta se infiltre en el suelo en vez de escurrir. Los swales ayudan a recargar acuíferos subterráneos y evitan la erosión. Estanques y lagunas. Son reservas de agua abiertas que almacenan grandes volúmenes para uso agrícola, ganadero o incluso para crear microclimas favorables con plantas y fauna acuática. Pueden diseñarse para que se rellenen naturalmente con lluvia o con agua canalizada. 1. Zanjas, swales y técnicas para ralentizar y almacenar agua. El diseño permacultural enfatiza en no permitir que el agua corra rápidamente fuera del sistema, sino que se retenga y aproveche en el sitio. Swales. Su función principal es interceptar el agua que baja por la pendiente y dejarla infiltrarse lentamente. Se plantan árboles y arbustos en el talud superior para aprovechar la humedad, creando cinturones verdes que mejoran la biodiversidad y reducen la erosión. Terrazas y bancales. En terrenos inclinados, estas estructuras también actúan para frenar el agua, distribuirla homogéneamente y aumentar la retención. Zanjas de infiltración. Además de los swales, se pueden usar zanjas o fosas de infiltración más pequeñas para recargar el agua en zonas específicas. Gestión del agua, uso eficiente y sistemas integrados. Una vez que el agua está captada, es esencial gestionarla con inteligencia para maximizar su uso y minimizar desperdicios. Riego por goteo y microaspersión. Estas tecnologías permiten aplicar el agua directamente a la zona radicular de las plantas, reduciendo la evaporación y el consumo. Uso de mulch y cobertura del suelo. El mulch es fundamental para conservar la humedad en el suelo, disminuyendo la frecuencia de riego. Reutilización de aguas grises. Aguas usadas en lavabos, duchas o cocinas pueden tratarse de forma natural para su uso en riego o infiltración, siempre cuidando la salud humana y ambiental. Sistemas de captación en diferentes niveles.
La permacultura aprovecha toda la topografía para dirigir el agua desde techos, caminos o superficies impermeables hacia áreas donde pueda infiltrarse o almacenarse. 1. Ciclos naturales del agua y su integración en el diseño. El agua no es un recurso estático. Está en constante movimiento dentro del ciclo hidrológico. Evaporación y transpiración, evapotranspiración. El agua vuelve a la atmósfera desde el suelo y las plantas. Condensación y precipitación. Se forman nubes y lluvia. Escorrentía superficial. Parte del agua corre sobre el terreno hacia ríos y lagos. Infiltración y recarga de acuíferos. Parte del agua penetra el suelo y recarga aguas subterráneas. Diseñar respetando este ciclo significa que nuestras intervenciones no interrumpan estos procesos, sino que los potencien y mantengan equilibrados. 1. Diseño integrado. El agua en el centro de la planificación. Cada elemento en un sistema permacultural debe considerar el agua. Ubicación de cultivos y árboles. Plantas con alta demanda hídrica se colocan cerca de fuentes o zonas con mayor humedad, caminos y estructuras impermeables, diseñados para dirigir aguas pluviales hacia áreas de infiltración. Sistemas de almacenamiento. Estanques, cisternas y swales deben ser parte integral desde el diseño inicial. Control de escorrentías y erosión. Uso de barreras vivas, terrazas y otras técnicas para proteger el suelo. 1. Educación y conciencia comunitaria. La gestión del agua también es social. Es vital educar a las comunidades para que entiendan la importancia del agua y participen en su cuidado. En muchos contextos, el agua es un recurso compartido que requiere cooperación y manejo responsable. Conclusión. El agua como un ciclo sagrado que debemos cuidar. Gestionar el agua en permacultura es mucho más que tecnología o técnicas. Es una filosofía de respeto profundo hacia un recurso esencial para la vida. Captar, conservar, reciclar y usar el agua sabiamente asegura la salud del suelo, la productividad de los cultivos, la biodiversidad y el bienestar humano. Cada gota cuenta, y con un diseño consciente podemos construir sistemas resilientes que sobrevivan y prosperen frente a los desafíos climáticos y ambientales. Capítulo 12. Los árboles en permacultura, guardianes del ecosistema y multiplicadores de vida. Introducción. La importancia de los árboles en la tierra viva. Los árboles son los gigantes silenciosos que sostienen la vida en nuestro planeta. Son pilares fundamentales en cualquier sistema permacultural, no solo por su belleza o sombra, sino por el rol vital que desempeñan en el suelo, el aire, el agua y la biodiversidad. En permacultura, los árboles no se ven simplemente como plantas, sino como multiplicadores de vida, arquitectos naturales que crean microclimas, retienen agua, aportan nutrientes y ofrecen refugio a una innumerable cantidad de organismos. 1. Funciones ecológicas de los árboles. Captura de carbono. Los árboles absorben dióxido de carbono y almacenan carbono en su biomasa, ayudando a mitigar el cambio climático. Regulación hídrica. A través de sus raíces profundas, los árboles atraen agua del subsuelo y la liberan lentamente, estabilizando el ciclo hídrico. Mejora del suelo. Al caer sus hojas, aportan materia orgánica que mejora la estructura, la fertilidad y la retención de agua en el suelo. Hábitat para fauna. Proveen refugio, alimento y zonas de reproducción para aves, insectos, mamíferos y microorganismos. Protección contra viento y erosión. Forman barreras vivas que frenan vientos fuertes y reducen la erosión del suelo. Creación de microclimas. Modulan la temperatura y humedad del entorno, facilitando el crecimiento de otras plantas. 1. Tipos de árboles en permacultura. Árboles fijadores de nitrógeno, como las acacias o algarrobos, que enriquecen el suelo aportando nitrógeno, un nutriente esencial para las plantas. Árboles frutales y alimenticios, que proveen cosechas directas y nutritivas. Árboles maderables, que ofrecen madera para construcción o combustible, sin comprometer la biodiversidad. Árboles medicinales y aromáticos, que amplían el espectro de usos y beneficios del ecosistema. Árboles de protección o barreras, usados para controlar viento, sombra y proteger cultivos sensibles. ONE. Estrategias para plantar y manejar árboles en permacultura. Diseño en capas. Incorporar árboles en el diseño en diferentes alturas y funciones, integrando arbustos, herbáceas y cubresuelos. Policultivos. Evitar monocultivos y promover diversidad para aumentar resistencia a plagas y enfermedades. Manejo de poda y cosecha. Poda para favorecer la salud y productividad. Cosecha responsable que permita la regeneración. Asociación con cultivos.
Plantar árboles que benefician a cultivos cercanos con sombra, nutrientes o protección. Uso de árboles para rehabilitación. En suelos degradados, usar especies pioneras para restaurar la vida y preparar el terreno. 1. El árbol como un nodo vivo en el ecosistema. Cada árbol es un centro de actividad biológica desde sus raíces que se comunican a través de redes de micelio con otras plantas, hasta las aves que anidan en sus ramas. Estos nodos vivos forman un sistema interconectado que fortalece la resiliencia y productividad del paisaje. 1. Impacto social y cultural de los árboles. Además de sus funciones ecológicas, los árboles tienen una importancia profunda en muchas culturas como símbolos de vida, sabiduría y comunidad. Promover el cuidado y la siembra de árboles también es fomentar identidad y conexión con la tierra. 1. Casos prácticos y ejemplos. Sistemas agroforestales donde se combinan árboles frutales con cultivos de hortalizas y leguminosas. Uso de barreras cortaviento con árboles resistentes en zonas agrícolas. Restauración de suelos con árboles pioneros y cobertura vegetal asociada. Integración de árboles en jardines urbanos para mejorar microclimas. Conclusión. Los árboles, pilares vivos para un futuro sostenible. En permacultura, los árboles son mucho más que simples plantas. Son guardianes del ecosistema y multiplicadores de vida que nos enseñan a trabajar con la naturaleza y no contra ella. Invertir en árboles es invertir en salud, biodiversidad, alimento y bienestar para las generaciones presentes y futuras. Capítulo 13. Suelos saludables en permacultura. Base fundamental para la vida y productividad. Introducción. El suelo, la piel viva de la tierra. El suelo es mucho más que simple tierra. Es un organismo vivo complejo, lleno de bacterias, hongos, lombrices, insectos y raíces que trabajan en conjunto para sostener toda la vida vegetal y, por extensión, animal y humana. En permacultura, el suelo es la base fundamental donde todo comienza. Su salud determina el éxito de los cultivos, la biodiversidad y la resiliencia del ecosistema. Por eso, aprender a cuidar, regenerar y nutrir el suelo es esencial para cualquier diseño sostenible. 1. Composición y estructura del suelo. El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, aire y agua en proporciones variables que determinan su calidad. Minerales, fragmentos de roca que aportan nutrientes esenciales. Materia orgánica. Restos de plantas y animales en descomposición que alimentan a microorganismos y mejoran la textura. Aire. Imprescindible para la respiración de raíces y organismos del suelo. Agua. Vehículo para transportar nutrientes y mantener la vida. La estructura se refiere a la forma en que estos componentes se agrupan, afectando la porosidad, drenaje y retención de agua. 1. Suelos degradados. Causas y consecuencias. La agricultura tradicional, la deforestación, el uso excesivo de químicos y la compactación causan suelos agotados, erosionados y contaminados. Esto resulta en pérdida de fertilidad, disminución de la biodiversidad y menor capacidad de retener agua, afectando la producción y el equilibrio ambiental. 1. Prácticas para regenerar suelos en permacultura. Cobertura permanente. Usar mulch y plantas tapizantes para proteger la superficie. Compostaje. Devolver materia orgánica al suelo para alimentar microorganismos. Rotación y asociación de cultivos. Diversificar para evitar agotamiento y plagas. Incorporación de lombrices, que airean y fertilizan naturalmente. Siembra directa. Minimizar laboreo para conservar estructura y vida. Uso de abonos verdes y fijadores de nitrógeno, que aportan nutrientes y mejoran textura. 1. Microorganismos y vida del suelo. Bacterias, hongos, protozoos y otros organismos forman redes invisibles que descomponen materia, fijan nutrientes y ayudan a las raíces a absorber agua y minerales. La micorriza es una asociación simbiótica entre hongos y raíces que multiplica la capacidad de absorción y protege a la planta. 1. Técnicas avanzadas para suelo vivo. Bancos de semillas y microorganismos. Preservar y potenciar la diversidad biológica. Biofertilizantes naturales, preparados con extractos de plantas y microorganismos. Integración de animales, como gallinas o lombrices que aportan materia orgánica y airean. 1. Importancia del pH y análisis del suelo. Conocer el pH y la composición química ayuda a tomar decisiones para corregir desequilibrios y optimizar la fertilidad natural. 2. Impacto ambiental y beneficios sociales. Suelos saludables retienen agua, capturan carbono y soportan una agricultura resiliente que alimenta comunidades. Regenerar suelos es un acto de justicia ambiental y social. Conclusión: el suelo vivo, corazón de la permacultura.
Cuidar el suelo es sembrar vida, salud y futuro. En permacultura, el suelo es un aliado vivo que debemos respetar y nutrir para garantizar sistemas productivos, biodiversos y sostenibles. Capítulo 14. Polinización y biodiversidad. La red invisible que sostiene los ecosistemas. Introducción. La importancia de la polinización en la naturaleza. La polinización es un proceso vital para la reproducción de más del 80% de las plantas con flores en la Tierra. Sin este acto, muchas especies vegetales no podrían producir frutos ni semillas, lo que afectaría directamente la biodiversidad, la producción agrícola y el equilibrio ecológico. En permacultura, promover la polinización es fomentar la salud del ecosistema, asegurando la presencia y bienestar de polinizadores y la diversidad biológica que sostiene la vida. 1. ¿Qué es la polinización y quiénes son los polinizadores? La polinización es el traslado del polen desde la parte masculina de la flor, estambre, hacia la parte femenina, estigma, lo que permite la fertilización y producción de semillas. Los polinizadores pueden ser insectos, abejas, mariposas, escarabajos, moscas, avispas, entre otros. Aves, como los colibríes, mamíferos, murciélagos y algunos roedores, viento y agua, en ciertos tipos de plantas. 1. La crisis de los polinizadores y su impacto global. Debido a la pérdida de hábitat, uso excesivo de pesticidas, contaminación y cambio climático, muchas poblaciones de polinizadores están en declive alarmante. Esta crisis pone en riesgo la seguridad alimentaria y la estabilidad de los ecosistemas naturales. 1. ¿Cómo promover polinizadores en permacultura? Crear hábitats variados. Bosques, setos, praderas y jardines con flores diversas y en distintas épocas del año. Evitar pesticidas y químicos dañinos. Optar por control biológico y métodos naturales. Plantar especies nativas y flores melíferas, que provean néctar y polen de calidad. Incluir fuentes de agua, pequeños bebederos o charcas para que polinizadores puedan hidratarse. Construir refugios, hoteles para abejas, cajas para murciélagos y otros hábitats artificiales. 1. La biodiversidad como motor del equilibrio ecológico. La polinización está ligada a la biodiversidad general. Plantas, animales, microorganismos interactúan formando redes complejas. En permacultura, fomentar la biodiversidad fortalece el sistema y lo hace más resiliente a plagas, enfermedades y cambios ambientales. 1. Casos prácticos y ejemplos. Jardines polinizadores urbanos que aumentan la presencia de abejas. Sistemas agroforestales que integran plantas para polinizadores junto con cultivos alimenticios. Uso de plantas nativas en la restauración de áreas degradadas para recuperar fauna y flora. Proyectos comunitarios para monitorear y proteger polinizadores locales. Conclusión. Polinización y biodiversidad, pilares invisibles de la vida. Sin polinizadores y sin biodiversidad, los ecosistemas colapsan. En permacultura, proteger y promover estos elementos es garantizar la continuidad de la vida, la producción de alimentos y la salud del planeta. Cada abeja, mariposa o murciélago es un eslabón esencial en la gran red que sostiene nuestro mundo. Capítulo 15. Diseño y planificación en permacultura. Crear sistemas armoniosos y eficientes. Introducción. La esencia del diseño permacultural. El diseño en permacultura es la columna vertebral que sostiene todos los sistemas ecológicos, agrícolas y sociales que queremos construir. No es solo colocar plantas o estructuras al azar, sino entender las relaciones, flujos y patrones, para crear espacios que funcionen con la naturaleza, no contra ella. Un buen diseño busca la eficiencia, la diversidad, la resiliencia y la sostenibilidad a largo plazo, integrando todos los elementos en un sistema armonioso y autosuficiente. 1. Principios clave del diseño permacultural. Observación profunda y análisis del sitio. Conocer el terreno, clima, agua, suelo, flora, fauna y patrones de viento y sol antes de intervenir. Zonificación. Organizar los elementos según su frecuencia de uso y necesidades, desde la zona cero, hogar, hasta zonas más lejanas y silvestres. Uso eficiente de recursos. Aprovechar al máximo la energía disponible, como el agua, el sol y el viento, minimizando desperdicios. Diversidad e integración. Combinar cultivos, animales y estructuras para que se beneficien mutuamente. Captura y almacenamiento. Diseñar para captar energía, agua y nutrientes y retenerlos en el sistema. Producción de múltiples funciones. Cada elemento debe cumplir varias funciones para maximizar su utilidad. Retroalimentación y ajuste. Observar cómo funciona el sistema y adaptarlo según sea necesario. 1. Herramientas y métodos para planificar mapeo y planos.
Creación de mapas detallados del terreno que incluyan curvas de nivel, puntos de agua, vegetación y construcciones. Diagramas de flujo. Para entender cómo circulan los recursos y energías dentro del sistema. Matrices de funciones. Para analizar qué funciones cumple cada elemento y cómo se relacionan. Calendarios agrícolas y climáticos. Para planificar siembras y cosechas según estaciones. Modelos tridimensionales. A veces se utilizan maquetas o simulaciones para visualizar mejor el diseño. 1. Zonas y sectores. Organizar el espacio zona 0. El hogar o núcleo, donde se concentran las actividades diarias. Zona 1. Área inmediata al hogar para cultivos y plantas de uso frecuente. Zona 2. Cultivos menos demandantes, animales pequeños, compostaje. Zona 3. Áreas para cultivos extensivos o pastoreo. Zona 4. Bosque gestionado y recolección sostenible. Zona 5. Área silvestre sin intervención directa para conservar la biodiversidad. Los sectores son áreas que influyen sobre el terreno, viento, sol, agua, ruido, y se consideran para ubicar o proteger elementos. 1. Diseño en capas y guildas. El diseño en capas busca aprovechar la verticalidad del espacio plantando árboles altos, arbustos, hierbas, cubresuelos y raíces en armonía, imitando los bosques naturales. Las guildas son asociaciones de plantas, animales y microorganismos que trabajan en conjunto, protegiéndose y ayudándose mutuamente. 1. Ejemplos prácticos de diseño permacultural. Huertos familiares organizados por zonas y capas. Sistemas agroforestales con árboles frutales, cultivos de hortalizas y animales integrados. Sistemas de captación de agua y energía solar vinculados al diseño del paisaje. Diseño urbano sostenible con jardines comunitarios y espacios verdes integrados. 1. Importancia de la ética en el diseño. La ética permacultural. Cuidar la tierra, cuidar a las personas y compartir los excedentes, guía cada decisión y diseño para garantizar la justicia social y ambiental. Conclusión. Diseñar con conciencia para vivir en armonía. El diseño permacultural es un proceso dinámico que requiere conocimiento, observación y creatividad. Nos invita a ser conscientes de cada detalle y a crear sistemas que no solo produzcan, sino que regeneren y se adapten con el tiempo. Diseñar es crear futuros posibles, donde humanos y naturaleza prosperen juntos. Capítulo 16. La agricultura sinérgica. Integrando plantas, suelo y comunidad para un sistema productivo y sostenible. Introducción. ¿Qué es la agricultura sinérgica? La agricultura sinérgica es un enfoque revolucionario que busca integrar de manera armónica y colaborativa todos los elementos del agroecosistema: plantas, suelo, microorganismos, animales y personas. Se basa en la idea de que el todo es más que la suma de las partes y que la interacción entre los elementos genera beneficios que ningún componente podría lograr por sí solo. 1. Fundamentos de la agricultura sinérgica. Interacción positiva. Las plantas y organismos trabajan en conjunto potenciando su crecimiento y resistencia. Diversidad funcional. Se combinan especies con funciones complementarias para mejorar el sistema. Resiliencia y adaptación. El sistema se vuelve más capaz de enfrentar plagas, enfermedades y variaciones climáticas. Regeneración del suelo. La vida microbiana y la cobertura vegetal constante regeneran y mantienen la salud del suelo. Ciclo cerrado de nutrientes. Se minimizan pérdidas y se reciclan nutrientes dentro del sistema. 1. Diseño y planificación en agricultura sinérgica. Selección de especies complementarias y adaptadas al clima local. Planificación espacial para maximizar interacción y cobertura. Incorporación de árboles, arbustos, herbáceas y cultivos anuales en capas y guildas. Uso de abonos verdes, mulch y compost para mantener suelo cubierto y nutrido. Integración de animales para aportar materia orgánica y control de plagas. 1. Técnicas y prácticas clave. Asociación de cultivos. Plantar especies que se benefician mutuamente como maíz, frijol y calabaza. Rotación de cultivos. Cambiar el tipo de cultivo en el mismo espacio para evitar agotamiento y enfermedades. Siembra directa y mínima labranza. Preservar la estructura y vida del suelo. Compostaje in situ. Incorporar materia orgánica continuamente. Cobertura permanente. Mantener el suelo protegido con plantas vivas o mulch. 1. Beneficios ambientales y sociales. Mejora la fertilidad del suelo y la biodiversidad. Reduce la necesidad de insumos externos y químicos. Fomenta la soberanía alimentaria y la economía local. Fortalece la comunidad mediante trabajo colaborativo y educación. Contribuye a la mitigación del cambio climático al capturar carbono.
1. Ejemplos y casos de éxito. Huertos comunitarios con cultivos mixtos y árboles frutales. Proyectos agrícolas que combinan cultivo sinérgico con educación ambiental. Sistemas agroforestales integrados que aumentan productividad y biodiversidad. Pequeños agricultores que implementan rotación y asociaciones con éxito. Conclusión. La agricultura sinérgica. Camino hacia la sostenibilidad. La agricultura sinérgica nos invita a repensar la producción agrícola desde una visión holística, donde cada elemento tiene un rol vital y todos juntos construyen un sistema más sano, productivo y justo. Es una herramienta poderosa para regenerar la tierra, alimentar a las comunidades y proteger nuestro planeta. Capítulo 17. Sistemas agroforestales. Fusionando árboles y cultivos para una agricultura sostenible. Introducción. ¿Qué son los sistemas agroforestales y su relevancia? Los sistemas agroforestales consisten en la integración planificada de árboles y arbustos con cultivos agrícolas y o animales en la misma parcela, creando un sistema multifuncional que ofrece beneficios ecológicos, económicos y sociales. Esta práctica ancestral y moderna, a la vez, promueve la biodiversidad, mejora la fertilidad del suelo y aumenta la resiliencia frente a cambios climáticos y plagas. 1. Beneficios ecológicos de los sistemas agroforestales. Protección contra la erosión del suelo gracias a las raíces profundas de los árboles. Mejoramiento del microclima, sombra, humedad y regulación térmica. Ciclo de nutrientes más eficiente con la caída de hojas y residuos orgánicos. Hábitat para fauna útil y polinizadores. Captura de carbono y mitigación del cambio climático. 1. Tipos de sistemas agroforestales. Silvopastoreo. Combinación de árboles con pastoreo de animales. Agrosilvicultura. Árboles con cultivos agrícolas. Agrosilvopastoril. Integración de árboles, cultivos y animales. Sistemas forestales modificados para producción. Manejo sostenible de bosques con cultivos o animales. 1. Diseño y planificación de sistemas agroforestales. Selección de especies arbóreas adaptadas al clima y suelo. Ubicación estratégica para protección del viento y sombra adecuada. Consideración de las necesidades hídricas y espaciales de cada elemento. Diversificación para evitar monocultivos y aumentar resiliencia. 1. Manejo y mantenimiento. Poda y manejo de árboles para controlar sombra y favorecer cultivos. Rotación y manejo integrado de cultivos y animales. Uso de abonos verdes y compost para mantener la fertilidad. Control natural de plagas y enfermedades. 1. Impacto social y económico. Diversificación de productos, frutas, madera, forraje, alimentos, generación de ingresos múltiples y seguridad alimentaria, fortalecimiento de comunidades rurales y sostenibilidad a largo plazo. Conservación cultural de prácticas tradicionales. 1. Ejemplos prácticos y casos de éxito. Sistemas agroforestales en zonas tropicales con café, cacao y árboles maderables. Integración de pastoreo de ovejas con árboles frutales en regiones templadas. Proyectos comunitarios que combinan producción y restauración ecológica. Sistemas urbanos de agroforestería en huertos y parques. Conclusión. Los sistemas agroforestales como modelo de futuro. La agroforestería representa una de las formas más integrales y sostenibles de producir alimentos y cuidar la tierra. Es un modelo que une la sabiduría ancestral con la innovación, capaz de regenerar ecosistemas, mejorar la vida rural y ofrecer soluciones frente a los desafíos ambientales globales. Capítulo 18. Manejo del agua en permacultura. Optimización y conservación para sistemas resilientes. Introducción. El agua, recurso vital y limitado. El agua es la esencia de toda vida y un recurso fundamental en la permacultura. Gestionarla de manera inteligente, eficiente y respetuosa es clave para la sostenibilidad de cualquier sistema productivo y ecológico. La gestión adecuada del agua mejora la productividad, reduce la erosión, previene sequías y ayuda a crear ambientes saludables y equilibrados. 1. Ciclo hidrológico y su relación con el diseño permacultural. El agua circula constantemente en la naturaleza a través de la evaporación, condensación, precipitación y escurrimiento. Comprender este ciclo permite diseñar sistemas que capturen, retengan y distribuyan el agua de forma óptima en el paisaje. 2. Técnicas para captar y almacenar agua. Captación de agua de lluvia. Mediante techos, canaletas y depósitos para su uso en riego y consumo. Construcción de reservorios y estanques. Almacenamiento en estanques naturales o artificiales para uso agrícola y fauna. Zanjas de infiltración y curvas a nivel,
para ralentizar el escurrimiento, aumentar la infiltración y recargar acuíferos. Sistemas de riego eficientes, goteo, riego por surcos y riego localizado para minimizar pérdidas. 1. Conservación y mejora del suelo para retención hídrica. Uso de mulch para evitar la evaporación. Cobertura vegetal permanente para proteger y mejorar la estructura del suelo. Prácticas que aumentan la materia orgánica y la capacidad de retención. Restauración de humedales y zonas riparias. 1. Diseño para la gestión hídrica en la finca. Ubicación estratégica de cultivos según sus necesidades hídricas. Integración de árboles y plantas que favorecen la captación y retención de agua. Planificación de caminos, terrazas y estructuras para controlar escorrentías. Uso de plantas acuáticas para purificación y control de agua. 1. Manejo del agua en contexto urbano y comunitario. Sistemas de captación en viviendas y edificios. Huertos urbanos con técnicas de riego sostenible. Gestión participativa y educativa sobre el uso responsable del agua. 1. Beneficios ambientales y sociales. Mejora de la resiliencia frente a sequías e inundaciones. Aumento de la productividad y biodiversidad. Reducción de costos y dependencia de agua externa. Empoderamiento comunitario mediante el manejo adecuado del recurso. Conclusión. Agua y permacultura. Un vínculo esencial. Gestionar el agua de manera consciente es cuidar la vida misma. En permacultura, cada gota cuenta y su manejo eficiente es la clave para sistemas prósperos, equilibrados y sostenibles. Capítulo Nineteen. Compostaje y reciclaje orgánico. Transformar residuos en vida y fertilidad. Introducción. La magia del compostaje en permacultura. El compostaje es un proceso natural que convierte residuos orgánicos en un abono rico en nutrientes, capaz de revitalizar el suelo y fomentar la vida microbiana esencial para la salud de cualquier ecosistema agrícola. En permacultura, el compostaje es fundamental para cerrar ciclos, reducir desperdicios y aumentar la productividad sostenible. 1. Fundamentos del compostaje. Materia orgánica. Restos de plantas, frutas, verduras, estiércol y otros materiales biodegradables, microorganismos descomponedores, bacterias, hongos y otros organismos que transforman la materia. Condiciones óptimas. Equilibrio de carbono y nitrógeno, humedad, oxígeno y temperatura para una descomposición eficiente. Tipos de compostaje. Aeróbico, anaeróbico, vermicompostaje, con lombrices y otros métodos. 1. Beneficios del compost para el suelo. Mejora la estructura y retención de agua. Aporta nutrientes esenciales y materia orgánica. Estimula la actividad biológica del suelo. Reduce la erosión y compactación. Favorece la resistencia de plantas a enfermedades y plagas. 1. Técnicas y métodos de compostaje. Compostaje en pilas o montones. Forma tradicional y simple. Compostaje en camas o cajones. Más control y orden. Vermicompostaje. Uso de lombrices rojas californianas para acelerar la descomposición. Compostaje rápido o bokashi. Técnicas para acelerar proceso con microorganismos específicos. Compostaje comunitario. Proyectos colectivos para reciclaje orgánico. 1. Materiales adecuados y no adecuados para compostar. Materiales ricos en carbono. Hojas secas, paja, ramas pequeñas. Materiales ricos en nitrógeno. Restos verdes, estiércol fresco, cáscaras de frutas. Materiales que evitar. Carnes, grasas, productos lácteos, plantas enfermas, pesticidas. 1. Manejo y mantenimiento del compost. Volteo regular para oxigenar. Control de humedad. Debe estar húmedo pero no saturado. Monitoreo de temperatura para detectar fases de descomposición. Evitar olores desagradables y plagas. Tiempo de maduración según método y condiciones. 1. Uso y aplicación del compost en permacultura. Incorporación en camas de cultivo y huertos. Fertilización de árboles y arbustos. Mejoramiento de suelos degradados. Producción de sustratos para viveros. Base para creación de microorganismos eficientes. EM. Conclusión. Compostar es devolver vida a la tierra. El compostaje representa un ciclo virtuoso que transforma residuos en recursos, fortaleciendo la salud del suelo, aumentando la productividad y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental. Es una práctica esencial para cualquier sistema permacultural que busque regenerar la tierra y cerrar ciclos de manera responsable. Capítulo 20. Agricultura regenerativa. El camino integral hacia la restauración de la tierra y la resiliencia comunitaria. Introducción. La necesidad urgente de regenerar la tierra. La agricultura convencional ha provocado daños profundos en los suelos, la biodiversidad y los sistemas hídricos.
comprometiendo la capacidad de la tierra para sostener la vida a largo plazo. Frente a esta crisis, la agricultura regenerativa emerge como una respuesta integral que no solo detiene el deterioro, sino que invierte el daño, restaurando ecosistemas y promoviendo comunidades resilientes. La agricultura regenerativa es un conjunto de prácticas y principios que trabajan con la naturaleza para mejorar la salud del suelo, aumentar la biodiversidad, captar carbono y asegurar la producción de alimentos nutritivos y abundantes. 1. Fundamentos y principios de la agricultura regenerativa. Cuidado y mejora del suelo. Reconocer el suelo como un organismo vivo, fundamental para el ciclo de vida, y aplicar prácticas que aumenten su fertilidad y capacidad de retención hídrica. Diversidad biológica. Promover la diversidad de plantas, microorganismos, animales y ecosistemas para crear sistemas resilientes. Ciclo cerrado de nutrientes. Minimizar las pérdidas y reutilizar los residuos para mantener la fertilidad natural. Integración de animales. Incorporar animales de forma equilibrada para aportar materia orgánica, controlar plagas y mejorar el suelo. Captura de carbono. Implementar técnicas que secuestren carbono en el suelo, contribuyendo a mitigar el cambio climático. Diseño basado en la observación. Adaptar las prácticas a las condiciones locales y la evolución del sistema, usando el diseño permacultural como guía. Equidad social y económica. Fomentar comunidades fuertes y justas, asegurando que la agricultura sea sustentable para productores y consumidores. 1. Técnicas y prácticas clave en agricultura regenerativa. Siembra directa y mínima labranza. Evitar la alteración excesiva del suelo para preservar su estructura y vida microbiana. Cobertura permanente del suelo. Usar mulch, cultivos de cobertura y residuos vegetales para proteger y nutrir el suelo. Rotación y diversificación de cultivos. Alternar especies para romper ciclos de plagas y enfermedades y enriquecer el suelo. Agroforestería y sistemas silvopastoriles. Integrar árboles y arbustos con cultivos y animales para crear ecosistemas multifuncionales. Compostaje y uso de abonos orgánicos. Aportar materia orgánica y microorganismos que regeneran la vida del suelo. Manejo holístico del agua. Captar, conservar y distribuir el agua eficientemente para aumentar la resiliencia frente a sequías. Control biológico y prevención integrada de plagas. Fomentar la presencia de insectos y animales beneficiosos para controlar plagas de forma natural. Integración comunitaria y educación. Trabajar en colaboración con comunidades para compartir conocimientos, recursos y beneficios. 1. Impactos ambientales de la agricultura regenerativa. Restauración de la estructura y fertilidad del suelo, aumentando su capacidad para almacenar agua y nutrientes. Incremento significativo de la biodiversidad en cultivos, suelos y áreas circundantes. Secuestro de carbono atmosférico, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. Mejora en la calidad del agua y reducción de erosión y contaminación. Recuperación de paisajes degradados y restauración de ecosistemas. 1. Impactos sociales y económicos. Fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria local. Creación de empleos y fuentes de ingreso diversificadas. Empoderamiento de pequeños agricultores y comunidades rurales. Reducción de dependencia de insumos externos y costos agrícolas. Promoción de salud pública mediante alimentos más nutritivos y sostenibles. 1. Casos de éxito y ejemplos inspiradores. Fincas familiares que han regenerado tierras abandonadas y aumentado producción con agricultura regenerativa. Proyectos comunitarios que combinan agroforestería, compostaje y manejo hídrico. Iniciativas que integran tecnologías tradicionales y modernas para la restauración ecológica. Redes globales de agricultores regenerativos que comparten experiencias y conocimientos. 1. Desafíos y futuro de la agricultura regenerativa. Necesidad de políticas públicas que apoyen y financien la transición. Capacitación y educación continua para agricultores y comunidades. Investigación científica y monitoreo para validar y mejorar técnicas. Integración con mercados y cadenas de valor justas y sostenibles. Adaptación frente a los efectos del cambio climático y crisis globales. Conclusión. Agricultura regenerativa. Un compromiso con la vida. La agricultura regenerativa es más que un conjunto de técnicas. Es una filosofía y un movimiento que nos invita a reconectar con la tierra y entre nosotros, sembrando esperanza, resiliencia y abundancia. Es el camino hacia un futuro donde la producción de alimentos se alinea con la conservación del planeta y el bienestar humano, garantizando que las próximas generaciones hereden un mundo vivo y fértil.